muy especiales para todos ustedes, en los cuales pretenden que dialoguemos, iniciemos un diálogo alrededor de las campañas políticas que en estos momentos están en auge en varios países de América Latina y que podamos entender un poco cómo hacer, cómo desarrollar para las campañas políticas con candidatas mujeres y cómo esto puede ser un punto de inflexión y de transformación para las campañas venideras en toda América Latina. Bienvenidos, les presento a continuación a los dos panelistas del día de hoy. Por parte de Universidad Javeriana, la profesora Patricia Inés Muñoz G. Ella es directora de la especialización en opinión y mercadeo político de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Y el doctor Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y consultor en campañas electorales y gobiernos en más de 8 países de América Latina y director de El Búnker, primera serie televisiva dedicada integralmente a la consultoría, conferencista internacional y docente universitario. Entonces, Daniel, Patricia, bienvenidos nuevamente a este espacio de discusión y tenemos el aforo para ustedes. Muchas gracias, Ingrid. Me complace compartir este escenario con Daniel, director de la cumbre, y con quien hemos venido realizando Cumbre Pontificia Universidad Javeriana, una tarea de acercamiento para poder brindar análisis, ayudar a comprender qué ocurre en este mundo político y electoral que podemos llamar post-pandemia y que hoy nos va a ocupar precisamente en este conversatorio alrededor de las campañas electorales y las claves para poder hacer elegir mujeres. Yo quisiera en primer lugar dar un agradecimiento en nombre de la cumbre y en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana a las personas que nos acompañan de diferentes lugares del continente. Las personas que nos acompañan desde Quito, Panamá, Lima, David, provincia de Chiriquí, Ciudad de México, Ginebra, Buenos Aires, Argentina, República Dominicana, Santo Domingo, Guadalajara, Zamora, Ecuador, Tegucigalpa, Caracas, Cali, Colombia, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, Villahermosa, San Juan, Argentina, Ayacucho, Toclatán, Arequipa, Cuenca, Lago Agrio, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Cuenca, Ecuador, La Altagracia, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Jalisco, Sevilla, Naucalpan de Juárez, Morelos, Guayaquil, Durango, Zapopan, San Luis de Argentina, Guayaquil, Lima, en fin, todos los lugares que hoy tienen participantes en nuestro conversatorio. Un agradecimiento, un abrazo en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y en nombre de la cumbre. Iniciaría, Daniel, quizás haciendo algún comentario general sobre lo que representan las campañas electorales y los procesos electorales que vamos a vivir en nuestro continente este año y los próximos años en un periodo que podemos llamar pospandemia. Yo pensaría que estas campañas electorales que estamos afrontando en los diferentes países de la región están marcadas por algunos elementos que no son nuevos, elementos antiguos que han permanecido, que se han fortalecido, pero también por unos nuevos elementos que quizás empiezan a sumar en este clima de confusión que nos lleva a preguntarnos qué hacer en las campañas, cómo lograr ser victoriosos en campañas electorales ante la coyuntura que hoy nos rodea. Y señalaría entre esos elementos antiguos, entre esos elementos que se han venido fortaleciendo, características como la personalización de la política, la colocación del candidato y candidata
como centro de las campañas electorales ante un debilitamiento de los partidos políticos, ante un debilitamiento de otras instituciones que normalmente se destacaban en el escenario. Y al lado de esa personalización, ¿qué sucede con estos niveles de polarización que se han venido incrementando y asentando en la región? Esa incertidumbre ante los cambios que se vienen generando en el comportamiento electoral de los ciudadanos. ¿Cómo votan los ciudadanos hoy? ¿Qué los lleva a decidirse a ir a votar y en ese proceso a votar por un candidato o por otro candidato? ¿Cómo desde las campañas poder establecer esos vínculos comunicativos con los electores a fin de poder generar esos lazos que permitan luego a los electores movilizarse a favor de una campaña, de una candidata, que hoy es el tema que quisiéramos hablar? ¿Cómo influye en este tema la crisis de los partidos políticos? La crisis que hoy vive la política misma, ese distanciamiento de los ciudadanos frente a los actores políticos cuando sienten que no han cumplido con las expectativas que tenían cuando los eligieron, que no se ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos con uno u otros electos, que hay un exagerado interés por beneficiarse de manera personal, olvidándose mucho de los beneficios colectivos y del bienestar de los ciudadanos, generando entonces esto una distancia entre los ciudadanos y las campañas electorales y los que desean hacerse elegir nuestros candidatos. Toda esta confusión que hoy se genera sobre qué es efectivo en el proceso de la comunicación, el posicionamiento de las redes sociales, el papel de las tecnologías, de la información y de la comunicación, las demandas que tienen las campañas electorales por grupos cada vez mayores de profesionales. Y todo esto, Daniel, para darte la palabra y escuchar tu mirada frente a estos procesos electorales que estamos viviendo en la región, todo esto al lado de nuevos retos, las necesidades que tienen nuestros países de adelantar procesos de recuperación en lo que podemos llamar la pospandemia, toda una crisis social, económica, política generada en estos 2 últimos años por la pandemia del COVID y ahora los retos que se plantean para esta recuperación. Cómo poder responder a las múltiples demandas que los ciudadanos vienen realizando a lo largo y ancho del continente a través de manifestaciones, protestas, cómo atender el tema migratorio, que es un reflejo de estas búsquedas que los ciudadanos realizan para buscar una mejor calidad de vida, más educación, más ocupación, más desarrollo cultural, pero también retos asociados a la protección de lo que podemos llamar nuestra casa común, las causas ambientales que hoy preocupan tanto a los ciudadanos, la extracción de recursos naturales. En síntesis, Daniel, toda esta agenda amplia que hoy se le plantea a los candidatos en sus campañas en la búsqueda de poder ocupar los cargos de poder, de poder ocupar estos espacios en el ejercicio de poder y que necesariamente demandan la incorporación de unas agendas mucho más incluyentes. Y allí estoy pensando precisamente en las mujeres, en los jóvenes, en las minorías étnicas, en la población con orientación sexual diversa, que todos puedan caber en estas agendas más incluyentes, son algunos de los retos que nos plantean las campañas en los próximos años. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias, Patricia, a la Universidad Javeriana, obviamente a todo el equipo de la cumbre y a todos los que nos acompañan y están hoy compartiendo algunas ideas sobre lo que nos está pasando en términos de campañas, de mujeres, de qué le está pasando a la sociedad, en qué punto nos encontramos en lo que estamos viviendo en la actualidad, Patricia. Y lo interesante de esto es que podemos empezar a ver que hay
temas en común para poder hacer un análisis serio para cualquiera que quiera planificar una campaña electoral, sea hombre, sea mujer. Después vamos a entrar un poco más en las características diferentes que pueda haber, lo que están sufriendo, lo que han sufrido a lo largo del tiempo. Vos sabés, Patricia, que en el año 2013 hicimos una investigación profunda en momentos de violencia política hacia las mujeres, en momentos donde la participación era baja y no las querían dejar participar en muchos países. Y para el final te tengo muchas frases de esa investigación que hicimos con 50 mujeres líderes de toda América, y te vas a sorprender de lo que vamos a conocer al final de esta charla que estamos compartiendo. Pero hagamos la primera introducción. Vino la pandemia. Primer punto interesante es que la sociedad cambió, porque cambiaron las prioridades, cambiaron sus preocupaciones, sus miedos, cambiaron un montón de cosas que van asociadas mucho más hacia adentro de las personas que desde lo ideológico. Y a partir de ahí empezamos a ver algunos puntos, como te decía, en común, sin importar el país. Hablemos de la región de América. América tuvo, desde que se inició la pandemia, 8 elecciones presidenciales. Y este año hay 2 más, la de Colombia y la de Brasil, que la voy a dejar para analizar al final. ¿Qué pasó en estos 8 países como puntos en común? El primero, la baja participación, la caída en la participación electoral, salvo en Estados Unidos por el voto en correo, pero en cuanto a la participación presencial, caída en la participación, caída en el interés por la política, una desafección hacia la política, un desinterés y, sobre todo, un gran problema para los oficialismos. La pandemia no solamente en términos generales fue un problema para la sociedad, sino que en términos políticos, para los oficialismos no supieron lidiar la pandemia. Vamos a hacer un recorrido. Primera elección en pandemia, República Dominicana, que veo que hay muchos de República Dominicana, amigos, donde estuve la semana pasada, están conectados. Era muy interesante ver, después de 20 años de un mismo gobierno, se da un cambio en la gestión de la República. ¿Eso se atribuye pura y exclusivamente a la pandemia? No, por supuesto que toda derrota electoral es multifactorial. Pero otro punto que vamos a ver en común en estas 8 elecciones presidenciales, que las perdió el oficialismo. Después habrá que analizar si alguien ganó, pero en principio la categoría es que perdió el oficialismo en las 8. En República Dominicana ganó la oposición. Vuelvo a decir, multiplicidad de factores, pero la pandemia fue un eje conductor que no la supieron liderar y no supieron ponerse al frente de este gran flagelo que surgía. Bolivia, ¿qué nos pasó en Bolivia? No habían reconocido un gobierno, la asamblea toma el poder y pocos meses después, cuando se inicia la pandemia, empieza un proceso de desgaste acelerado que a los mismos que no habían dejado asumir y ganar, vuelven a ganar y retoman el país. En el caso de Perú, Patricia, recordemos que el presidente Vizcarra ni siquiera pudo terminar su mandato y se viene una pelea electoral donde 2 candidatos que sacan menos del 20% en primera vuelta compiten en un balotaje que sale casi empatado. Y de hecho el crecimiento de los dos no se da por amor a las ideas, a los proyectos, sino que además se da por el rechazo al otro, el rechazo, en el caso de Castillo, en aquel momento se habla de la ultraizquierda y el comunismo, y en el caso de Keiko Fujimori de la corrupción y el pasado. En Ecuador, el presidente Moreno se retira con 95% de reprobación y no puede poner a nadie en su sucesión. Bueno, ni que hablarlo de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, que además la elección es muy interesante, porque muchos creían que competía contra Biden. En realidad el dilema de la elección en los Estados Unidos fue, ¿estás a favor de Trump o en contra de Trump? Biden fue un invitado y que estuvo en el momento justo y en el lugar adecuado. Es más, en el análisis como candidatos y campaña, creo que Biden ha sido el peor candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que es presidente, pero que además fue el más votado de toda la historia. Y esto lo logró sobre ese contraste y esa locura que iba generando la pandemia a medida que avanzaba el tiempo. Bueno, en Honduras, después de un gobierno, también logra, y es un dato a destacar acá, una nueva líder mujer llegar a la presidencia de Honduras con más de 20 puntos de diferencia, cuando muchos creían que la elección estaba peleada. Es un dato interesante, empieza a haber datos también en común con el liderazgo femenino, que lo veremos a lo largo del desarrollo de su gobierno, que esto es muy joven, es muy nuevo, está comenzando en estos momentos. Y el caso de Chile, Patricia, es muy interesante ver que un joven de 35 años, inicialmente muy asociado a la ultraizquierda,
logra un triunfo, logra moderar en esa campaña electoral determinadas situaciones, pero claramente el oficialismo vuelve a perder en esa séptima elección. Y por último, este domingo en Costa Rica, donde el oficialismo del país, su candidato a presidente, no llegó al 1%. Al 1% no llegó el candidato oficial. Con lo cual, se conserva la teoría de que desde el inicio de la pandemia los gobiernos no supieron liderar la pandemia, no supieron conducirla y sobre todo les generó problemas electorales, donde la oposición encontró, yo diría, una gran oportunidad en esta deficiencia por parte de los oficialismos. El caso de Colombia es muy interesante analizar y lo debatíamos estas semanas, ¿no? Donde dicen, bueno, Petro lidera las encuestas, puede ganar la elección. Bueno, el primer análisis es que Petro no es ni mejor ni peor que las elecciones que perdió, sino que el gobierno lo está haciendo mal y está hoy en la evaluación de una encuesta que acaba de terminar la empresa Taquión en Colombia con 83% de reprobación. Entonces ahí la clave es, ¿quién va a la segunda vuelta con Petro? Ese es el primer interrogante para empezar a entender qué es lo que sucede. Pero seguro se van a querer diferenciar del presidente Duque. Y por último, lo que pasa en Brasil, donde Lula vuelve a tomar una iniciativa política, una debilidad de Bolsonaro, la derrota de Trump también impacta en el Brasil y abre la oportunidad a que haya cambio de signo político, se vuelva nuevamente hacia un signo político distinto. Con lo cual decimos, primer tema a tener en cuenta, y que sí requiere la pandemia, es entender, después de estos 2 años, que la pandemia no es solamente un problema sanitario. Segundo, que la sociedad está cansada. Y discutíamos en estos días en un proceso electoral donde decían, bueno, pero no llegamos con la cantidad de obras, no tuvimos los recursos para hacer lo que podemos mostrar a la sociedad. Y esto, no, hoy la sociedad, mira, Patricia, es muy interesante ver las investigaciones que hacemos en cada uno de los procesos electorales, y la sociedad no está buscando ni más obras, no está buscando nada del otro mundo ni que los deslumbre, está buscando líderes fuertes. Algo que vos decías en tus palabras al comienzo, liderazgos fuertes que le marquen un camino, que hay luz al final de ese camino y que puede haber expectativas de futuro. En momentos donde estos 2 años, y uno se sorprende cuando escucha a políticos y en campañas hablar de futuro, la sociedad no mira el futuro, está en estado de cancelación de futuro. Hoy hay un presente exacerbado donde todas las campañas y los procesos que se orientan al presente, por eso la facilidad que han tenido las oposiciones de hacer campaña. Ha sido fácil en pandemia para la oposición hacer campaña, sobre todo con oficialismos que no han reaccionado a tiempo. ¿Qué es lo que se viene? Hacia adelante, yo siempre digo, lo que hoy deberíamos pensar en cualquier proceso, y esto es indistinto, no es una cuestión de género, es qué debemos apuntar a construir. En primer lugar, transparencia en la comunicación. Transparencia, 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 porque no debemos marearnos con querer tener la mayoría todo el tiempo. Hay que tomar decisiones con transparencia en la comunicación. Nunca perder la autenticidad. No hay que disfrazarse en una situación que esté viviendo el país en un determinado momento. Lo hemos visto al inicio de la pandemia, cuando los mandatarios lo único que hacían era rodearse de infectólogos, creyendo que solamente era un problema de infectólogos la pandemia, y esto ha sido mucho más complejo. Como otro punto interesante es la construcción de confianza. Si uno es auténtico, si uno es genuino, si uno entiende que lo prioritario hoy es la sociedad y debe pensar en los problemas del hoy y no en las elecciones que vienen o que se acercan, logra conectar de manera más simple con la sociedad, logra entrar en las emociones, logra ser parte e interactuar dentro del problema y el sufrimiento que hoy está viviendo la sociedad, pero con un camino claro a recorrer. Ejes centrales en todos nuestros países que hemos nombrado, ya la pandemia está en cuarto o quinto lugar dentro de las prioridades de la sociedad. No estamos en etapa de post-pandemia, pero estamos en una nueva etapa de transitar una pandemia. Y eso creo que es muy, muy importante poder entender que hay 2 temas fundamentales que hoy resaltan sobre el resto. El primero te diría que es todo lo que confiere a la economía. La economía entendida por digamos, primer empleo si fuéramos los jóvenes, la necesidad de pérdida del empleo, en algunos países la inflación, en otros países el estancamiento económico, el aumento de los precios del combustible. Y el segundo tema que empieza a florecer es el tema de la inseguridad asociado a un montón de variables, ¿no? Incluido el narcotráfico, y que golpea
a muchos de nuestros países muy fuertes. Entonces, nos vamos a ver en escenarios distintos, veremos si logran reaccionar los oficialismos, si toman una iniciativa, cómo se da esta situación de campañas que empezamos a ver. Otra clara característica es la polarización extrema, la radicalización. Y esa radicalización divide la sociedad y divide y tensiona permanentemente a la sociedad. Y creo que acá está uno de los grandes temas, ¿no? La polarización existe en tanto y en cuanto haya dos lados opuestos que incentiven permanentemente el ataque y la confrontación sin posibilidad de diálogo ni canales comunicantes, solamente porque es un negocio político electoral. Entonces, la polarización, claramente a cada uno de los que están en los pueblos, y podremos recorrer cada uno de los países que hablamos, esta es una característica fundamental y que ha marcado gran parte de estos procesos electorales. Ahora bien, el problema de la violencia política varía según los países. Si bien hay un mejoramiento de calidad institucional en muchos países con respecto a los temas de la violencia política, hay en otros donde nos preocupa muchísimo, donde cuesta lograr la igualdad de oportunidades. Acá no se trata de hablar de que nadie regale nada, que haya igualdad de oportunidades, y a veces esto hay que hacerlo a través de mecanismos que automáticamente otorguen esas características para poder competir. Pero Patricia, no quiero convertirlo en un monólogo, así que creo que esta es una pequeña introducción dentro del tiempo que tenemos y te cedo la palabra para seguir, y veo que ahí está muy activo el público también. El micrófono, Patricia. Gracias Daniel por esa introducción. A Lorena Zumba y a todas las personas que deseen intervenir, recordarles que nuestra conversación va hasta las 4:45 más o menos, para que ustedes puedan luego formular las preguntas vía chat. Tienen abierto, por favor, el chat, pueden ir escribiendo las preguntas, los comentarios, todo lo vamos a compartir aquí en nuestro conversatorio. Claro, Daniel, te escuchaba y por supuesto esa radiografía que haces, ese recorrido completo que realizas de los resultados electorales en los países de la región, de verdad que no puede menos que dejarnos preocupados. Has mencionado la importancia de los temas económicos y allí como una gran sombrilla que se empieza a desplegar aparece el tema de la corrupción. Colombia y otros países encuentran en los estudios de opinión pública a la corrupción como uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, que más molesta a los ciudadanos, porque sienten que a través de la corrupción se pierden los recursos públicos que bien pueden ser invertidos en otros campos. Cómo el desempeño de los gobiernos en este terreno de enfrentar la pandemia, aun cuando puedan anotarse algunos éxitos en el plan de vacunación, no fueron suficientes para poder obtener hoy esos niveles de respaldo, esos niveles de favorabilidad, esos niveles de aprobación de la gestión, y cómo los candidatos de oposición a los gobiernos han encontrado un terreno quizás mucho más favorable para el ejercicio de sus campañas ante los altos niveles de desaprobación de los gobernantes de turno. Y en medio de todo este terreno, Daniel, a mí me gustaría que conversáramos un poco sobre la mirada que puedes tener frente a esas claves y aciertos para elegir una candidata mujer. Y lo digo con mucho interés, no solo como mujer, sino como académica, que ha venido acompañando y estudiando estos procesos de participación política y el posicionamiento de la mujer en los cargos de elección popular. Miremos, por ejemplo, que desde 1990, cuando elegimos a la primera mujer en la presidencia de la República en los países de la región, recuerdas a Violeta Chamorro, quien gana las elecciones generales en Nicaragua, hasta 2022,
Tú lo mencionabas, Xiomara Castro, presidente de Honduras, pero en este tiempo apenas 10 mujeres han presidido un país. Y de estas 10, hay que decir que 7 llegaron a través de elecciones democráticas. 7 fueron productos del proceso electoral y 3 que ocuparon esa posición de manera provisional. Y hay que decir que entre 2016 y 2018 quizás fueron los momentos más importantes, más especiales en la historia de América Latina respecto al liderazgo de las mujeres, pues durante ese tiempo tuvimos como presidentas mujeres en los países de Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Pero quiero llamar la atención, Daniel, sobre esas particularidades que precisamente tienen las campañas políticas y las diferencias que pueden plantear cuando se trata de una candidata mujer. Y hablamos no solo para la presidencia de la República, hablamos de mujeres que aspiran a cargos de elección en cuerpos colegiados o que aspiran a cargo de elección en alcaldías y en otros cargos a nivel subnacional. ¿Cuáles son esas particularidades, esas diferencias, esas dificultades, hay que decirlo, que han hecho que en datos que tenemos, por ejemplo, del 2019, solo a nivel, y estoy hablando a nivel global en estos momentos, solo ocupábamos como mujeres el 20% de los cargos ministeriales, pero teníamos una participación y unos niveles de representación en cuerpos colegiados muy inferiores a los hombres y en la mayoría de los países entre un 20 y un 40 y tanto, 50%. Por supuesto, hay diferencias a nivel mundial en los niveles de representación que han alcanzado las mujeres en los cuerpos colegiados, pero en los países de América Latina en general tenemos un saldo pendiente, países mejores que otros en estos niveles de representación, pero en general unas dificultades para que las mujeres puedan llegar a estos niveles de equidad, puedan llegar a niveles de paridad al ocupar las sillas, los escaños en los cuerpos colegiados de elección popular. Y este es un punto importante porque la presencia de las mujeres enriquece el ejercicio de la política porque permite la inclusión de temas en la agenda pública, porque permite presentar iniciativas, proyectos que sean importantes en el campo de las políticas públicas sociales y porque indudablemente el ejercicio compartido en los cargos de poder con la presencia de mujeres cambia la visión y enriquece el proceso de decisión. Por ello, las campañas electorales tienen nos ocupan hoy precisamente en este ejercicio académico y por parte de la cumbre para poder visualizar qué elementos son importantes en este terreno de campañas políticas de mujeres. ¿Cómo aportamos para que la sociedad pueda saldar esta deuda en términos de representación? ¿Y cuáles son esos elementos diferenciales entre campañas con candidatos hombres, campañas con candidatas mujeres, que vale la pena tomar en cuenta y que puedan permitir una mayor llegada de mujeres a estos cargos? Daniel, Bueno, ¿qué piensas? Patricia, en primer lugar, creo que es oportuno y es un gran desafío lo que vos estás planteando, estás poniendo sobre la mesa. Con lo cual, yo quiero hacer una pequeña introducción a lo que es, como primer punto, a perder el miedo, a saber que nadie les va a regalar nada y que es todo más difícil siendo mujer. Y así lo ha marcado el proceso a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia, digo, cuando hacíamos la investigación para el libro Ellas, Mujer y Política, uno quedaba sorprendido con las experiencias y las vivencias que habían tenido mujeres y que se enfrentaron. Con lo cual, quiero replicar algunas de estas frases, porque fue hace 8 años nada más esta investigación,
Y a mí me golpeó muy fuerte y me comprometió dentro de esta actividad haber escuchado frases como, Patricia, para que vayamos tomando nota de que no se asusten cuando quieran meterles miedo. La primera, un diputado le dice a una colega en el marco de una sesión legislativa, tan bonita hasta que abrís la boca. Cuenta en esa anécdota que lo único que quedó para refutar los argumentos de esta diputada fue este ataque. Segundo, pedazo de conventillera, ¿por qué no te vas a limpiar a tu casa? Le dijo un edil a Graciela Villar, quien asegura que la política es machista por excelencia, también en el momento de una sesión. Según tercer planteo, ¿la familia o la candidatura? Algo que jamás a un hombre se le ha ocurrido que le planteen la familia o la candidatura. Una vez, volviendo de Sucre hacia Tucumán, una comitiva de legisladores iban en una traffic, todos juntos, en una camioneta. Y en un puesto fronterizo, preguntaron al conductor de la camioneta cuántas personas iban en el vehículo. Y alguien respondió, 7 personas y 3 mujeres. Más allá de parecer graciosa, esta situación revela que el inconsciente de algunos hombres aún hay que trabajar el tema de la igualdad de género. Quinto, ¿con quién saliste? ¿Quién es tu pareja para llegar hasta ese lugar? En el Foro de Líderes Mujeres de Latinoamérica que se realizó en Buenos Aires, y una líder política relata una anécdota que le tocó vivir en primera persona. Cuando ella iba caminando por la calle después de las elecciones, la para una señora muy joven que venía con un niño y le dice, te quería saludar porque te voté. Y el nenito de 4 años le dice a la mamá, ¿vos votaste una mujer? Un nene de 4 años. ¿Vos votaste a una mujer? Y esta diputada le dijo, no te preocupes, no sos vos, es la construcción de una cultura subliminal, de un lenguaje, de una construcción de sentido común de la vida cotidiana. Y quiero dejar 2 más, una también de una diputada argentina, donde en el medio de un debate, en el medio de una discusión, donde estaba ganando la votación, el primer grito para descalificarla fue «Cállate, atorranta». O podríamos ir a la última, que le pasó a Ana Carrizo, donde cuando apareció en una lista, en una candidatura muy importante, la pregunta que le hacían de manera reiterada era ¿quién te puso en ese lugar? Entonces digo, esto parecía normal, esto parecía común, hemos evolucionado un montón, falta muchísimo. Por eso, Patricia, quiero aprovechar esta oportunidad y le pedí a 3 consultoras, la verdad que extraordinarias, que se dedican al trabajo de distintas ópticas de la mujer, a Noelia Ruiz, que además actualmente es diputada, pero es consultora en tema de campañas y perspectiva de género, a Vania de Dios, mexicana, que se dedica específicamente en todo lo que rodea a la familia de un candidato, no solamente la mujer, lo que es la familia, el entorno, y a Clara Villarreal, también mexicana, especialista en reputación, en imagen, en empoderamiento femenino, y que son 3 personas que están ahí donde hay que estar, trabajando con los candidatos, en las crisis, en los problemas. Así que quiero que brevemente nos den una pequeña impresión cada una de ellas. Le voy a pedir primero a Noelia Ruiz si desde Argentina puede darnos un comentario. Bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Patricia. Celebro este webinar porque, como habremos visto con los comentarios que acabas de comentar, Daniel, y las estadísticas, la participación política de las mujeres, si bien viene increyendo a lo largo de los años por las distintas leyes de cuotas y las leyes de paridad, no así han disminuido los niveles de violencia ni los sesgos que tiene el propio sistema político, el sistema mediático y los votantes a la hora de elegir a las candidatas mujeres. Porque los motivos son diversos y la raíz es profunda, la comentaba recién Daniel, respecto de un sistema cultural inconsciente que a lo largo de todos los países, fundamentalmente de América Latina, como estamos hoy aquí presentes, subyace a la concepción que tenemos de las mujeres y fundamentalmente del liderazgo. No estamos acostumbrados a ver a mujeres en roles de liderazgo y eso hace que entonces las mujeres tengamos que demostrar con más credenciales, con más herramientas y con más esfuerzo el cómo y el por qué llegamos a esos lugares. Y nos vemos sometidas a preguntas como las que muy bien vos marcabas recién, Daniel, respecto de quién te puso, cómo habrás llegado, etc.
Entonces, a lo largo de las distintas campañas y a lo largo de mi experiencia, yo he detectado distintos dilemas, le llamo de esta manera, porque nos ponen en un lugar de tener que elegir entre entre una polarización de dos extremos. Y voy a dar un ejemplo claro, que es el de Hillary Clinton. Hillary era la simpática, era la gritona, era la que se enojaba, y sin embargo compitiendo contra un Donald Trump que jamás se lo tildó de ninguna de estas características, siendo que probablemente haya gritado bastante más veces y bastante más fuerte que ella en la misma carrera, en la misma candidatura. Sin embargo, son tildes que nos ponen a las mujeres para descalificarnos, porque no habla de nuestra capacidad, no habla de nuestras credenciales ni de nuestra trayectoria, sino lo que buscan es desestimar nuestra carrera y nuestro liderazgo frente al sesgo que tienen los votantes a la hora de vernos en esos lugares. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre estos sesgos que tiene el sistema y el elector y transformar cada uno de esos obstáculos en oportunidades. Creo que Merkel también es un gran ejemplo de cómo eso se puede hacer. Algunos recordarán que cuando ella llegó al poder la llamaban Mami Merkel, porque era la mami regañona, la que hablaba con cara de enojada, la que te decía lo que no debes hacer, y sin embargo ella transformó ese sesgo que lo quería hacer parecer negativo en un sesgo positivo, porque ella fue la madre cuidadora, la madre protectora, la que desde esa seriedad científica pudo planificar y sacar adelante un país como Alemania. Creo que estos ejemplos nos ayudan a entender la profundidad de este problema y de estos sesgos, pero también la oportunidad que tenemos las mujeres de ocupar cada vez más lugares de decisión y demostrar que nuestros liderazgos vienen a aportar nuevas cosas a la política, nuevas perspectivas, nuevos tipos de liderazgo a los cuales no estamos acostumbrados, pero sin duda, y creo que la pandemia dejó una evidencia frente al manejo que tuvieron las líderes y las primeras ministras y presidentas de varios países, que sin duda lo que tenemos para aportar es de muchísimo valor para nuestros países y para el mundo y la política en general. Muchísimas gracias. Gracias, Noelia. Siempre un gusto escucharte y te vamos a tener también aquí en el posgrado. Así que ahora le voy a pedir a Vania si nos puede dar su visión y lo que ha vivido y lo que le está pasando en estos momentos. Hola Daniel, buenas tardes Patricia y a todos. Muchas gracias por la invitación, Daniel, Patricia. Creo que tiene que ver, hay dos caras de la moneda también que tiene que ver con las candidaturas de mujeres. No solamente el cómo llegan a los espacios, cómo se puede ir abriendo este lugar en estos espacios, sino también todo lo del entorno, como bien decías ya hace un momento, Daniel, es romper ahora también el paradigma y cuál es el rol que también están jugando las parejas de las candidatas, ya sea pareja mujer o pareja caballero, cuál es el rol que también juegan dentro de una campaña y cuál es lo que ellos están comunicando o ellas están comunicando. Ya no es solamente el hombre y la pareja del hombre o del candidato. Ahora también se rompe un paradigma totalmente en la comunicación, en lo que se transmite y en las campañas y cuál es el papel que están jugando también los caballeros o las damas, las parejas de las candidatas. Y me iría un poco más allá. Incluso también candidatas que en algún momento comenzaron a participar dentro de la política porque estuvieron acompañando a su pareja. Las llamadas primeras damas, sin que sea, insisto, un término despectivo o peyorativo de que haya damas de primera o de segunda, sino mujeres que estuvieron acompañando o han estado acompañando a sus parejas y que también ellas sienten después interés y les interesa la política y empezar a construir en esos espacios. Creo que hay diferentes puntos de vista también sobre eso y es importante tener en cuenta este tipo de candidaturas, lo que hay en torno también en una campaña, lo que se está diciendo también y cuando se llega incluso en espacios de poder, en espacios de toma de decisiones, ya sea presidencias municipales, alcaldías, gobernaturas o la presidencia de un país, que es lo que estamos viendo. Hace siglos era inimaginable que a lo mejor estuviéramos en espacios públicos o en algunos espacios de esta manera. Todo el tema eran en asuntos privados dentro del hogar, en la crianza, en los cuidados meramente. Entonces, en estas campañas vamos viendo cada vez más, de manera más marcada, que las parejas también juegan un papel muy, muy importante dentro de las campañas. Poco a poco las mujeres en las candidaturas de los caballeros, las mujeres cómo se han ido abriendo paso, pero ahora en las candidaturas de mujeres, ¿cuál es el rol que están jugando también las parejas como caballeros dentro de la campaña, dentro del storytelling, de lo que se está diciendo y de las líneas que se tienen también para ir trabajando? Está cerrado tu micrófono, Daniel. Daniel, micrófono.
Sí, eso es normal. Había un griterío acá, así que Gracias. lo bajé. Nos pasa permanentemente. Les decía, gracias, Vania, por acompañarnos, siempre tu aporte y tu visión. También nos veremos pronto y decirle a Clara, que también le vi que ya estaba conectada, para que pueda comentarnos ya desde otra lógica, imagen, reputación y todo lo que muy bien haces, Clara. Así que bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Patricia y Daniel, por esta invitación. Quiero saludar a mis colegas Vania y Noelia y a todos los que están aquí presentes. Gracias por tomarse este tiempo de escuchar información que puede hacer un cambio. Yo siempre he dicho que cuando abrimos nuestros oídos, siempre hay información que puede ayudarnos a tomar decisiones de vida. La forma en la que yo trabajo y me gusta compartirme es desde la experiencia que yo he tenido, tanto de trabajar como en el trabajo personal que he hecho de mi marca personal. Yo soy de las personas que digo, me encanta que haya tantas oportunidades para las mujeres, pero si no estamos preparadas para llegar, entonces vamos a desaprovechar una gran oportunidad. No por ser mujer me merezco un lugar. Yo creo que me lo merezco porque estoy preparada, porque lo he hecho, porque lo he logrado y porque sé que estoy en mi momento. Cuando sientes dentro de ti que estás en tu momento, es cuando mejor brillas, es cuando realmente estás en el aquí y en el ahora, sabiendo que tienes todas las herramientas. Y algo que siempre hemos compartido y es algo por lo cual yo siempre estoy muy agradecida con Daniel Iboscus y la Cumbre Mundial de Comunicación Política, es que son plataformas de seguirnos preparando, ¿no? De seguir escuchando información que nos prepara a tener un conocimiento, ¿no? El tener maestrías, posgrados, doctorados, el que nosotros estemos constantemente en diplomados, cursos, preparándonos, es simplemente decir, ¿qué información o de esta información, qué puedo obtener para lograrlo? La mujer puede llegar a donde quiera. Si Estados Unidos está o no está preparado para que una mujer lo gobierne, está dentro de una mujer querer o no gobernarlo. Estamos en espera de que los países estén listos o las mujeres estén listos para ser gobernados, hasta que llegue una mujer diciendo, es mi momento. No es un tema de a ver si me ponen, a ver si me toca. Creo que la mujer que se prepara, la mujer que sabe que está en su momento, llega de una manera automática y llega sabiendo que está viviendo el momento adecuado, pero porque la preparación es sumamente importante. Entonces, algo que yo también incito es no dejes de leer, no dejes, cuando hablo de reputación digital, hablo también de que es bien importante que sigas en redes sociales personas que te suman, personas que dejan información que tú como estratega puedes sumarle a tus clientes, o tú si tienes una visión o un proyecto de vida, también no es seguir por seguir en redes sociales. Sigues a alguien que deposita en ti información que te va a dejar algo para que el día de mañana puedas tomar una decisión de vida, o que te dé un consejo que puedas, o que tú no, o sea, que sea una persona que influya en tu vida de manera positiva, ¿no? Para eso son las redes sociales. Y bueno, bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí el trabajo personal, el trabajo que viene del interior, es sumamente poderoso para que una mujer cuando llegue a cualquier cargo, llegue con la seguridad de que está en su momento de brillar y en su momento adecuado. Sé que hemos hablado de equidad de género, sé que hemos trabajado para que en los espacios haya una equidad y donde haya la misma cantidad de mujeres que de hombres. Pero yo creo que la satisfacción de saber que yo llegué, no por ser mujer, yo llegué por mi capacidad, es mucho más satisfactorio que me pusieron porque ahí tenía que haber una mujer. Entonces, sí hay que trabajar. Yo a las mujeres las incito a prepárense, lean. Por ejemplo, Vania nos presume su gran biblioteca que tiene detrás de ella, porque es una mujer que le encanta la lectura. Y yo estoy segura que a Vania la propuesta que le pongan la puede tomar porque todo el tiempo se está preparando como estratega, pero como mujer y como persona. Y a eso es lo que yo les incito, el
el que tú pongas muy enfrente de ti muy claro cuál es tu meta y que sepas que si tú te preparas, eso va a llegar. Es como el secreto, ¿no? O sea, tú atraes, es la ley de la atracción. Pero sí, incito a que nos den esos lugares a las mujeres porque nos lo ganamos, porque nos ganamos, porque lo trabajamos, no por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, digamos que hay mucho que compartirnos, cada una de nosotros nos compartimos de forma diferente y yo me comparto de esta forma, ¿no? De decir, yo he logrado lo que he logrado porque me lo he ganado y porque lo he trabajado. Entonces, hay diferentes opiniones, esta es la mía, y incitarlas a que estudien todo lo que puedan estudiar, posgrados, diplomados, cursos, pláticas, charlas, créanme, alguien te va a dejar una semilla que puede el día de mañana florecer. Así que muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder estar compartiéndome y compartiéndonos con todos ustedes. Noelia, muchas gracias. Muchas gracias a Vania, muchas gracias a Clara por estas intervenciones oportunas con recomendaciones claras. Yo trato de reunir y de complementar estas recomendaciones para pasarle el uso de la palabra a Daniel. 5 puntos que debemos tomar en cuenta entonces en las campañas de mujeres. Por razones históricas y de tradiciones y de culturas, todavía existen elementos machistas dentro de las organizaciones políticas. Hay prácticas asociadas a estos patrones culturales y con ello debemos aprender a lidiar y a trabajar. Las lideresas experimentan en su vida política zancadillas muchas veces para frenar su liderazgo y también debemos afrontar situaciones en ese sentido dentro de todo el escenario político electoral para salir adelante. Hay menos mujeres que hombres todavía en las organizaciones y en las campañas políticas y muchos tonos de agresividad que de manera común son asumidos por los hombres deben ser también manejados en los escenarios políticos. 9 recomendaciones a manera de síntesis para trabajar en campañas. Diálogo permanente, algo de dureza, pero sin perder ese yo femenino. Mucha coherencia en la realización de nuestra estrategia política y comunicativa. Coherencia entre lo que somos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos. La importancia de construir una agenda propia como candidata, como mujer. Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de la comunicación y de la imagen, tal como nos los venían compartiendo Noelia, Vania y Clara. Hay que apoyarse en los partidos y hay que exigir a los partidos y a las organizaciones políticas brindarles un apoyo cada vez mayor a las candidaturas femeninas. Prepararse todo el tiempo, sentirse significativas e importantes. Ya lo decía Daniel, sentirse significativas e importantes, pero también evitar ese síndrome de la supermujer, aprender a delegar, aprender a trabajar en equipo y aprender a construir para campañas. Adelante, Daniel, para entonces proceder a compartir algunas de las preguntas, inquietudes que el público nos formula a través del chat. Gracias, Patricia. La verdad que estoy feliz de poder haber iniciado este proceso que lo venimos planificando ya hace mucho tiempo. Hemos tenido muchas reuniones ahí en esa maravillosa Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia, y es una satisfacción para mí poder hoy estar aquí compartiendo con todos ustedes esta posibilidad. Como algunas reflexiones finales, pero fundamentalmente para que tengamos en cuenta, agradecerles a Noelia, a Vania y a Clara porque dan una visión de gente que está en esto, que van a ser parte de este proyecto que estamos tratando de plantear para fortalecer estos procesos de desarrollo de campañas electorales en escenarios de incertidumbre para mujeres, en espacios de empoderamiento, con una visión global, no solamente apuntada a un país, sino el público que nos está acompañando de distintos lugares del mundo. Y agradecerle a la Universidad Javeriana, que ahora nos va a explicar algunos detalles de todo lo que significa este nuevo posgrado innovador que estamos lanzando entre la cumbre y la universidad. Y por supuesto abrirnos a las preguntas para que no quede un monólogo. Creo que todos hablamos un poquitito de distintas cosas,
y estuvo muy, muy entretenido. No hay que aburrir, no hay que ser largo en términos comunicacionales. Así que el moderador arranque con las preguntas y vamos haciendo un pimponeo rápido. Gracias, Daniel. No sé si nos quiera colaborar Marta, o podemos ir haciendo una síntesis. Daniel, voy a ir formulando algunas de las posiciones, algunas de las inquietudes, algunas de las sugerencias que nos hacen. Paulina, por ejemplo, plantea cómo lanzarme como candidata siendo una persona joven. Quiero participar de política, y entonces aquí se nos abre todo un escenario, Daniel, para pensar en campañas de jóvenes, mujeres, también de grupos minoritarios. Ahora Patricia, nos compartes. Sí, adelante, Daniel. No, digo, si quieres vamos haciéndolo para ir sacando las preguntas. Perfecto, rapidito, te muy voy bien. respondiendo. Si son jóvenes, métanse, no le tengan miedo, pierdan el miedo. Cuando escuchen que alguien les dice que los jóvenes son el futuro, es porque no quieren darles espacio. Los jóvenes son el presente, es ahora, es el momento, y no tengan miedo. Métanse cuando tengan las ganas, la vocación, la pasión por lo público y que pueden hacer algo por su ciudad, por su gobernación o por su país. Métanle con formación y capacitación. Y ahí la Universidad Javeriana y la Cumbre son los lugares indicados. Gracias, Daniel. Precisamente Ecosistema recuerda formarse, prepararse, capacitarse. Y Giovanni plantea, habiendo tantos espacios, ¿por qué las mujeres a veces se atacan más entre ellas? Giovanni, porque a veces las mujeres terminan asumiendo esa agresividad que ha venido marcando roles más masculinos en el ejercicio de la política. Pero eso es parte de los procesos que desde la formación y desde la capacitación estamos cambiando. Aquí ya está repetido. Muchas gracias a los que nos anotan excelentes ponencias. Saludos cordiales desde diferentes lugares. Excelente postura de Vania, Clara, Noelia, muy profesionales. Muchas gracias. Hacen falta más hombres y mujeres. Permítanme, hace falta que más hombres y mujeres escuchen, por supuesto, aquí nos citan a Clara. No se trata de estar en contra de las mujeres, se trata de estar en favor de la competitividad, de la igualdad y de todo aquello que nos lleve a tener los mejores gobiernos, sin importar si son hombres o mujeres, por supuesto. La violencia política no se combate con empoderarse, nos dice Andrea Barreiro. Es importante como mujer y como ser humano estar preparados, seguir estudiando, aprendiendo. Hay muchísimos hombres en escaños sin tener estudios, sin saber. El tema es que tanto como mujer o como hombre debemos estar preparados. Perfecto. José Luis pregunta, Daniel, ¿qué técnicas o estrategias de comunicación se pueden implementar? Vamos a ver, es que aquí se me pierde. ¿Se pueden implementar o son las mejores en las etapas de educación inicial, primaria y secundaria para generar conciencia y participación política? No tengo duda que desde el inicio de la educación es muy importante lo que plantea, porque desde el inicio hay que meter el tema del diálogo, algo que falta en las sociedades polarizadas, en que la política es negociación, que es conversación, que es llegar a posturas comunes, es que no todos tienen que pensar como uno, y me parece excelente que desde la educación inicial, desde el primer momento, desde las casas de cada uno podamos trabajar esto, teniendo en cuenta que vivimos en sociedades polarizadas, donde países, para poner ejemplos, como Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, más del 80% de la población está dentro de esa matrix política que está en constante tensión, no en polarización. Por eso es difícil, porque uno después sale a la realidad, prende la televisión o va a su casa y tiene este tipo de inconvenientes, Patricia. Pero lo que nos propone es fundamental que la cultura democrática se empiece desde el primer nivel, desde la casa, pero también del primer nivel educativo.
Así es. Por eso Paulina llama la atención sobre la necesidad de implementar actividades y programas para poder transformar esa cultura machista. Por supuesto, hay todo un tema de género que también conviene seguir reflexionando y trabajando, como el tema de las cuotas, la discriminación positiva, las medidas para poder lograr mayor número de mujeres en los espacios de representación popular. A Noelia le formulan una pregunta. ¿Crees que Estados Unidos elija a una mujer o seguirán, dice Reina, en el machismo? Noelia. Bueno, Reina, la verdad que tu pregunta es compleja porque, como lo decíamos antes, las raíces del machismo son profundamente culturales. Sin embargo, hoy Estados Unidos vive un momento único, creo, con su primera vicepresidenta mujer, con una impronta muy particular y muy fuerte que creo que sin duda va a marcar un antes y un después en la política norteamericana y de la región. Así que yo creo que Kamala nos tiene más sorpresas hacia adelante respecto de los lugares de liderazgo que ocupan las mujeres. Incluso en la conformación del gabinete de Biden vemos mucha predominancia de mujeres en cargos estratégicos. Así que creo que esos techos de cristal ya los están rompiendo y que poco a poco el lugar de las mujeres va a seguir avanzando. Gracias, Noelia. Fíjate, Daniela, aquí hay una frase que creo que la puedes adicionar al listado que traías, ¿no? Dentro de los retos para la mujer no solo está la participación en política, sino también asesorar y participar en cargos a nivel general. Recuerdo textualmente, cuenta aquí el participante que se identifica como Marco a todos, pero claramente es una mujer, que para un puesto de trabajo me hicieron la pregunta, ¿tienes 3 hijos? ¿Sí vas a poder? Solo por poner un ejemplo. Sí, claro, decíamos de todas las diferencias que hay en el acceso, eso es lo que hablamos de la igualdad de oportunidades y un poco la idea de estos espacios es que esto no es solamente en la política, esta igualdad tiene que ser en la empresa, tiene que ser en la sociedad, tiene que ser en el más mínimo detalle dentro de una casa, tiene que ser en los sindicatos, tiene que ser en todos lados. Por eso estamos hablando de un tema cultural, que cuando empieza desde la escuela, cuando empieza desde las casas, cuando es con la vivencia total, empieza el equilibrio. Vuelvo a decir, se ha evolucionado muchísimo en estos últimos, te diría, 10 años. Queda mucho camino por recorrer y creo que esta iniciativa que estamos llevando adelante de este posgrado es poner un granito de arena porque es darle herramientas a un montón de mujeres, es mostrarles que la dificultad y los obstáculos se atraviesan, se los pasan, que nadie les va a regalar nada y que el poder no se presta, el poder hay que ir a buscarlo, hay que imponerse, hay que constituir un lugar y esta es la oportunidad y creo que no hay que desaprovecharla. Y vuelvo a decir, en el ámbito de la consultoría también es un aspecto que ha crecido muchísimo, cada vez más consultoras, desde la Cumbre Mundial de Comunicación Política hacemos ese espacio, ha crecido. Cuando iniciamos hace más de 12 años era difícil, muy difícil, encontrar mujeres que se animen, que estén, que participen. Bueno, y esto ha cambiado notablemente 12 años después, donde, bueno, lo has visto hoy, el nivel de consultoría, de desarrollo, de empoderamiento que tienen mujeres que son representadas por Noelia, por Clara, por Vania, pero que hay muchísimas más que van a estar participando del posgrado y que creo que es, como decíamos Patricia y a todo el equipo, un momento apto para seguir dando herramientas para el fortalecimiento institucional de las mujeres, de las campañas, para no tener miedo, para enfrentar los problemas y para que sepan que hoy son la gran oportunidad. Daniel, muchas gracias. Noelia, Vania, Clara. Y damos entonces el paso a educación continua para el cierre de nuestro conversatorio. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, profe, muchas gracias a Daniel, a nuestros panelistas. Él ha mencionado que tenemos una propuesta académica. Esta propuesta académica se ha diseñado con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y Cumbre. La propuesta académica es un diplomado online en comunicación política y campañas electorales con perspectivas de género. Es una propuesta académica que tenemos para iniciar el 24 de febrero. Como les mencioné, es un programa online que se llevará a cabo los días jueves de 5 a 9 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Lo que brinda esta propuesta académica es justo ahondar en todos estos temas que nos han planteado nuestros panelistas, a todas aquellas personas que se encuentran interesadas en conocer un poco más sobre estos temas. Los invitamos a conocer esta propuesta académica. Aquí a través del chat les estoy compartiendo el link de nuestro sitio web donde van a poder encontrar toda la información. Esperamos contar con su participación, también contarles que a través de su correo electrónico, ya que todas las personas que nos han acompañado se registraron, les vamos a hacer llegar toda la información. También nos han preguntado mucho dónde podemos ver la grabación del webinar, lo estaremos haciendo llegar también a través de correo electrónico. Quisiera unos minuticos a la profesora Patricia que les cuente un poquito más sobre esta propuesta académica, sobre los objetivos y los planteamientos que tiene. Y nosotros desde Educación Continua, a través de correo electrónico, les estaremos haciendo llegar toda la información. Muchas gracias a todos por la participación y una vez más a nuestros panelistas. Muchas gracias, Liliana, para todos los interesados en nuestro diplomado. Comunicación política y campañas electorales con perspectiva de género, que trabajaremos la Pontificia Universidad Javeriana y la Cumbre, precisamente nace de todas estas necesidades que plantea la realización de campañas electorales. Estamos interesados a través del diplomado en brindarles herramientas para poder capacitar a todos los interesados en la adquisición de una serie de competencias que le permitan potenciar las carreras políticas, las carreras aspiracionales a puestos de poder de candidatas mujeres. Por supuesto, nuestro diplomado va dirigido a hombres y mujeres que se desempeñen en diferentes espacios, consultores interesados en acompañar campañas de mujeres, equipos de campañas, asesores, candidatos, candidatas, mujeres gobernantes, mujeres que hacen parte de los equipos de gobiernos, lideresas sociales y políticas, mujeres congresistas, consultoras en marketing político, politólogos, docentes, funcionarios. El objetivo es entonces trabajar una serie de competencias instrumentales, actitudinales y por supuesto cognitivas a través de varios módulos. Un módulo que abarque todo lo concerniente al contexto regional y local sobre el papel de las mujeres, un módulo sobre el desarrollo de las campañas para mujeres, cuáles son los elementos que las caracterizan a estas campañas y cómo se diseña un plan de campaña bajo este objetivo. Un módulo que aborde lo concerniente a gobierno liderado por mujeres, cómo se manejan en este terreno. Un módulo fundamental sobre comunicación y persuasión en el marco de campaña para mujeres y un último módulo sobre herramientas prácticas y entrenamiento para el trabajo en campaña. Allí ya tenemos elementos concretos para trabajar con medios y para trabajar este elemento sobre rol de candidata, esposa del candidato, campaña digital con mirada de mujer. Una invitación entonces a todos y todas los interesados a acompañarnos en este diplomado. Profe, muchas gracias. Una vez más, bienvenidos sean todos a esta propuesta académica que estaremos compartiendo a través de correo electrónico, a través del chat. Les hemos dejado nuestra línea WhatsApp para aclarar sus dudas, inquietudes, para brindarles una mayor información sobre esta propuesta académica. Les deseamos una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Profe Daniel, profe Patricia, Noelia, Vania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande para todos, muchos saludos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias.